Ahora sí, hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí en Barcelona son las 4:31 horas de la tarde, digo nuevamente, y las 9:31 horas de Uruguay. Estoy haciendo entonces la línea Dubái-Barcelona-México, así que la lectura la hacemos desde aquí hoy. Y como dato informativo, entonces hicimos ayer la meditación con el grupo de Awakened Travelers en Dubái. Fue una experiencia muy linda. Éramos creo que alrededor de unas 10-12 personas y estuvo muy lindo el encuentro después de tanto tiempo de no encontrarnos debido a la situación actual. Así que les recomiendo también a todos ustedes que puedan formar sus grupos allí donde estén y realizar este tipo de meditaciones, ya que cuando están en grupo la energía se intensifica mucho más. Y siempre es bueno encontrar personas que piensan como ustedes y que tienen sus mismos objetivos para trabajar en conjunto. Hola Matías, hola Verónica, ¿cómo están? Les mando un abrazo y vamos a continuar con la lectura. Dice, terminamos el día antes de ayer hablando acerca de los arquetipos y cómo los arquetipos cuando los estudiamos individualmente no tienen el mismo resultado que cuando los estudiamos en conjunto, ¿verdad? Entonces él daba el ejemplo de la molécula de agua y dice, a primera vista tal explicación carece de valor, por lo que hablaba anteriormente. Dice, un complejo de conceptos es un conjunto de conceptos, al igual que una molécula es una estructura compleja formada por más de un tipo de nexos de energía o átomos. Cada átomo de una molécula constituye su identidad única y puede extraerse de ella por ciertos medios. Por medios químicos, la molécula de agua puede dividirse en hidrógeno y oxígeno de forma separada. Estos elementos no pueden interpretarse como equivalentes del agua, pero cuando se incluyen en su estructura molecular constituyen indiscutiblemente el agua, ¿verdad? Entonces, de la misma manera los arquetipos funcionan combinándose entre ellos, ¿verdad? Dice el interrogador, en el arquetipo 1, representado por la primera carta del tarot, la matriz de la mente, parece tener 4 partes fundamentales en relación con el complejo. Y dice, cuando se ve la carta tenemos en primer lugar y de forma evidente el mago y lo que parece una estrella que se aproxima. Una cigüeña o un pájaro similar parece estar en una jaula y encima de la jaula parece haber algo muy parecido, muy difícil de distinguir. ¿Es correcto mi análisis? Vamos a ver la carta número 1, entonces la matriz de la mente, para mostrarla. A ver si está por aquí. Aquí está. Arcano número 1, el mago, matriz de la mente. No veo la cigüeña está en la caja aquí. Ahí está el pájaro, no sé si se llega a ver desde ahí. Vamos a ver lo que dice acerca de esa carta, cuál es su contenido. Dice Ra, eres competente en la observación de imágenes, aunque todavía no has captado la naturaleza de la matriz de la mente de forma tan completa como es posible a través de la contemplación. Vemos que las representaciones que idearon los sacerdotes han quedado algo deformadas por el conocimiento y la dependencia de las enseñanzas astrológicas de los caldeos. Dice el interrogador, cuando Ra enseñó o instruyó por primera vez a los egipcios sobre el tarot, ¿actuó como instructor-alumno hasta tal grado que Ra pasó a ser el alumno-instructor? Y dice Ra, se nos evitó esa distorsión. Entonces, instructor-alumno hasta tal grado que Ra pasó a ser el alumno-instructor. Dice, se nos evitó esa distorsión. No sé a qué se refiere. Vamos a seguir. Dice el interrogador, entonces, ¿podríais decir qué información disteis a los sacerdotes egipcios que fueron contactados o instruidos en primer lugar respecto al primer arquetipo? ¿Es posible que lo hagáis dentro de los límites de la primera distorsión? Y dice Ra, es posible.
Nuestro primer paso, como hemos dicho, fue presentar las descripciones en forma verbal de 3 imágenes: primera, octava, decimoquinta. Acuérdense que ese era el orden en que estudiaban las cartas del tarot, ¿verdad? No las estudiaban una a una, sino en combinación de 3, cada una correspondiendo a mente, cuerpo, espíritu, por lo que entiendo. Dice, después se planteaban las preguntas. ¿Qué crees que podría representar un ave? ¿Qué te parece que puede representar la vara? ¿Qué te parece que representa lo masculino? Y así sucesivamente, hasta que los estudiantes llegaban a un sistema por el que las imágenes utilizadas evocaban un sistema de conceptos. Es un trabajo lento cuando se realiza por primera vez. Entonces, ahí está, viendo las cartas, la manera de estudiarlas es justamente ir preguntándose qué representa cada cosa en cada carta. Dice, podemos señalar que comprendemos que sin duda os sintáis abrumados por la dificultad opuesta. La gran cantidad de observaciones sobre este sistema, lo que tiene su mérito, pues cada estudiante experimenta la mente arquetípica y su estructura de una manera única y que le es particularmente provechosa. Sugerimos que uno o más de uno de los miembros de este grupo haga lo que hemos aconsejado para que podamos ofrecer observaciones sin transgresión sobre este interesante tema que pudiera ser de mayor ayuda para los que investigan en este ámbito, ¿verdad? Y lo que Ra aconsejó era que ellos mismos hicieran el estudio de las cartas del tarot y le preguntaran a él acerca de sus propias observaciones. Dice, en este momento quisiéramos señalar que el instrumento está padeciendo dolores casi constantes. Así que esta será la última pregunta. Dice el interrogador, si lo he entendido bien por lo que respecta al tarot, sugerís que estudiemos los textos que ya tenemos y que a partir de ahí formulemos las preguntas. ¿Es así? Y Ra le dice, no. El interrogador dice, siento no haber comprendido exactamente lo que queréis decir, entonces, ¿sería apropiado que respondiera a las preguntas con lo que yo creo que es el significado de los 3 elementos de los que habéis hablado en la primera carta, después la octava, etcétera? ¿Eso es lo que queréis decir? Y Ra le dice, se aproxima bastante a lo que queremos decir, ¿verdad? Esa es la idea, que ellos estudien las cartas para después sacar sus conclusiones y hablar con Ra al respecto. Ra no le quiere dar las respuestas a lo que significa cada carta. El estudio tiene que ser personal. Dice Ra, tratábamos de sugerir que uno o más de vosotros recorra el plan de estudio que hemos sugerido. Después, las preguntas relativas a los arquetipos, tal como se encuentran en el tarot, pueden adoptar la forma de observaciones de lo que parecen ser las características de cada una de ellos, las relaciones entre los arquetipos de mente, cuerpo y espíritu de un mismo rango, como por ejemplo la matriz o los arquetipos vistos en relación con la polaridad, especialmente cuando se observan por pares. Todas las observaciones que haga el estudiante y que hayan satisfecho estas consideraciones recibirán nuestro comentario. Nuestra gran necesidad de evitar interpretar por primera vez para el alumno instructor diversos elementos representados en una imagen sobre un pedazo de cartón se debe a la vez a la ley de la confusión y al problema de las distorsiones de dichas imágenes. Por esa razón podemos sugerir una revisión concienzuda de lo que hemos abordado ya sobre este tema, frente a la dependencia absoluta de cualquier interpretación de las imágenes de los arquetipos o de cualquier sistema elaborado como medio de estudiar estas imágenes. Y dice el interrogador, de acuerdo, tendré que hacerlo así. Ra ha dicho que se produjo un avance significativo cuando se dio la importancia apropiada al arcano 22. Y el arcano 22 es la elección, acordemos. Lo que no ocurrió hasta que Ra completó la tercera densidad. Lo que no ocurrió hasta que Ra completó la tercera densidad. Perfecto. Me quedé pensando en 13ª densidad. No sé por qué. Esta es la tercera densidad. Dice, de hecho deduzco que Ra, al ser de polaridad positiva, quizás experimentó algunas de las dificultades propias del estado anterior a la implantación del velo, en el que la polaridad negativa no se apreció. Es una suposición. ¿Es así?, le pregunta. Y dice Ra, en cierto sentido es correcto. Nuestra cosecha fue aplastantemente positiva y nuestra apreciación de las entidades negativas carecía relativamente de información. Pero lo que hemos tratado de sugerir
es que en el uso del sistema que conocéis como tarot para conseguir la evolución espiritual del yo, con una comprensión adecuada, si podemos emplear este término poco acertado, el arquetipo 22 es sumamente útil para precisar el punto de vista básico del significante mente, cuerpo, espíritu y además poner aún más de relieve la transformación y el gran camino de los complejos de mente, cuerpo, espíritu, o sea, el gran camino de las personas en definitiva, ¿no? Entonces aquí sacamos conceptos interesantes justamente como el que Ra completó su tercera densidad antes que existiera el velo del olvido, ¿verdad? Entonces no estaba esa de alguna manera funcionando el arcano 22, que es la elección de un camino o el otro, cuando en aquel caso era solo un camino, que es el camino positivo. Esto es mi entendimiento de lo que dice aquí, ¿verdad? Dice el introductor, ¿hubo alguna porción de la población de Ra cosechada negativamente al final de vuestra tercera densidad? Y dice Ra, no tuvimos cosecha negativa como tal, aunque hubo 2 entidades cosechadas durante la tercera densidad en el camino negativo o de servicio al yo. Sin embargo, hubo también otros en la superficie planetaria durante la tercera densidad cuyos patrones vibratorios eran negativos, pero no en grado cosechable. Entonces recordemos, los que van completando ese camino espiritual hasta lograr una polaridad suficiente para pasar a la cuarta densidad, ¿verdad? A vivir la densidad del amor, son llevados hacia esa nueva experiencia, mientras que los otros repiten el ciclo. Dice el introductor, ¿qué porcentaje de la población total de Ra encarnó en Venus en tercera densidad? Y repito la pregunta, dice, ¿qué porcentaje de la población total de Ra encarnó en Venus en tercera densidad? No estamos hablando de cuál era la población en tercera densidad. La pregunta es interesante porque están hablando de que de la población total de Ra, ¿cuántos encarnaron en tercera densidad? Lo que significa que no todos encarnaron en tercera densidad. Vamos a ver qué dice. Dice, soy Ra. Éramos una pequeña población que vivía en lo que consideraríamos condiciones difíciles. Nuestra cosecha fue de aproximadamente 6.500.000 complejos mente, cuerpo, espíritu. Hubo aproximadamente 32 millones de complejos mente, cuerpo, espíritu que repitieron tercera densidad en otros lugares, ¿verdad? Entonces, como lo hemos explicado antes, para que vaya quedando bien clarito este concepto, tenemos un camino espiritual para seguir hasta lograr nuestra decisión de cuál es justamente la polaridad que vamos a tomar y llegar a cierto porcentaje dentro de esa polaridad para que podamos trascender a la nueva densidad. Y si no, repetir el ciclo en otro lugar, ¿verdad? Dice el introductor, ¿qué actitud mantenían antes de la cosecha aquellas entidades de Ra respecto a las que obviamente no eran aptas para la cosecha? Dice Ra, los que teníamos el don de la polaridad sentíamos profunda compasión por los que parecían morar en la oscuridad. Y nunca mejor dicho, pues nuestro planeta era rigurosamente luminoso en sentido físico. Se realizaron todos los esfuerzos posibles por ofrecer todo lo necesario. No obstante, los del camino positivo tienen el confort de los compañeros y nosotros, los de Ra, hemos presentado mucha atención a las posibilidades de alcanzar la aptitud espiritual o metafísica, o de trabajo en el rayo índigo, mediante las relaciones con el prójimo. En consecuencia, la compasión por aquellos en la oscuridad se vio equilibrada por la apreciación de la luz, ¿verdad? Entonces, desarrollaron gran compasión por aquellos que estaban en la oscuridad, ¿verdad? No, aquí muchas veces juzgamos a los que consideramos que están en la oscuridad y quisiéramos que desaparecieran, ¿verdad? Entonces es importante estudiar minuciosamente el contenido de estas palabras porque estamos leyendo el libro de la ley del uno, que significa que todos somos uno y estamos en este camino espiritual, estamos en este tercer piso de la evolución, si se quiere, para elegir un camino de polarización.
pero llegar al entendimiento de que todos somos uno y dejar de ver al que está en la oscuridad como el enemigo, ¿verdad? Lo hablamos creo que al final del libro 3, cuando Ra daba el ejemplo de las cartas, ver las cartas con las que estamos jugando, entender que todos somos uno y ofrecer amor también a esa persona. Entonces aquí ellos hablan de cómo desarrollaron su capacidad de compasión por aquellos que moraban en la oscuridad. Dice el interrogador: ¿tendría Ra en esta confluencia la misma actitud hacia las entidades no aptas para la cosecha? ¿O sería diferente al momento de su cosecha de tercera densidad? Vamos a ver. Dice Ra: no esencialmente. A los que desean permanecer dormidos, no podemos ofrecerles más que el confort que envuelve el sueño. Pues el servicio solo es posible en la medida en que se solicita. Estuvimos dispuestos a servir de todas las formas posibles, lo que parece suficiente como actitud hacia el prójimo de tercera densidad. Creemos que ser cada una de las entidades que uno se esfuerza por servir es simplificar la comprensión del tipo de servicio necesario posible. Lo voy a leer de nuevo porque creo que lo leí mal. Creemos que ser cada uno, me parece que la traducción aquí está mal, ¿verdad? Porque yo estoy leyendo el libro en español y inicialmente está en inglés el libro. Dice: creemos que ser cada una de las entidades que uno se esfuerza por servir es simplificar la comprensión del tipo de servicio necesario posible. Ok, entonces me está diciendo que ellos creen que de alguna manera ponerse en los zapatos de esa persona a la que quieren ayudar es simplificar la comprensión del tipo de servicio necesario o posible para ofrecerle a esa persona a la que ellos quieren ayudar, ¿verdad? Entonces, pongámonos en los zapatos de las personas a las que queremos ayudar, a las personas que veamos en la oscuridad y entendamos cuál es el servicio que les podemos pedir, porque aquí lo dice bien claro, pues el servicio solo es posible en la medida que se solicita, ¿verdad? Entonces, pide y se te dará. Lo hemos hablado muchas veces, de solicitar la ayuda, de solicitar el servicio, están ahí, hay cientos de miles de millones de seres en el universo que están esperando una posibilidad para ayudar, justamente. Entonces, ellos dependen de nuestro libre albedrío, y si no solicitamos la ayuda, entonces no la pueden dar si respetan el libre albedrío. Importantísimo esta parte, porque hemos hablado mucho del despertar de la conciencia y hemos visto o estamos rodeados, hemos tocado el tema múltiples veces, de personas que no han llegado a ese momento del despertar de conciencia, de personas que están disfrutando de ese sueño, de esa ilusión de la vida material, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar a esas personas, respetar su deseo de continuar en ese estado y ofrecer la ayuda, poniéndonos en los zapatos de esa persona y viendo hasta dónde podemos ofrecer la ayuda. También importante estos conceptos que estamos trabajando hoy. Dice el interrogador: ¿qué técnicas emplearon las dos entidades cosechadas negativamente para la polarización negativa en un planeta polarizado tan positivamente? Dice Ra: ambas entidades, estamos hablando de dos entidades polarizadas negativamente en un planeta donde 6.5 millones de personas fueron cosechadas en el camino al servicio al prójimo, ¿verdad? Dice: ambas entidades emplearon técnicas de control y de dominio sobre los demás, llegando incluso a la muerte física. En una influencia planetaria en la que la matanza es mucho menos común, estas entidades pudieron polarizar por esos medios. En vuestro entorno de tercera densidad y en el momento en que se desarrolla vuestra experiencia, estamos hablando de los años 80, tales entidades se considerarían simplemente como tiranos sin piedad, por así decir, que mantenían una guerra santa, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto, entender claramente por qué ocurre lo que ocurre en nuestro mundo, por qué la guerra, por qué el hambre, por qué el coronavirus y por qué toda esta cosa que sucede en nuestro mundo, ¿verdad? ¿Por qué hay seres que son manipuladores y que quieren el control,
¿Cuál es su objetivo? ¿Verdad? Estas son grandes preguntas de la metafísica y aquí están respondidas, ¿verdad? Esos seres se están polarizando para el camino que quieren seguir. Dice el introductor: estas dos entidades evolucionaron desde la segunda densidad del planeta Venus junto con el resto de la población que pasó de segunda a tercera densidad y que después se convirtió en Ra. Y la respuesta es no. Importante. Dice el introductor: ¿cuál fue el origen de las dos entidades de las que habláis? Y dice Ra: esas entidades eran errantes de los primeros estadios de la quinta densidad positiva. Atentos, Dice el introductor: y aunque habían evolucionado ya a lo largo de una cuarta densidad positiva, cambiaron de polaridad al reencarnar en tercera densidad. ¿Es así? Y Ra le dice: así es. Interesante, porque aparte, además encarnaron en un planeta con una positividad muy, muy grande, y lo hicieron y cambiaron de polaridad, ¿verdad? Siendo todavía de la quinta polaridad positiva, encarnaron en ese planeta y cambiaron de polarización. Es interesante esta parte. Y lo repito, dice: aunque habían evolucionado ya a lo largo de una cuarta densidad positiva, cambiaron de polaridad al reencarnar en tercera densidad. ¿Es así? Y Ra le dice: así es. Y el introductor pregunta: ¿cuál fue el catalizador para su cambio? Y dice Ra: en nuestros pueblos había lo que podía considerarse desde el punto de vista de la sabiduría una abundancia excesiva de amor. Estas entidades observaron a las que estaban todavía en la oscuridad y vieron que las que se hallaban en un punto neutral o ligeramente negativo hallaban tal armonía, por así decir, repugnante. O sea, tanto amor, ese excesivo amor, le parecía todavía a los que no estaban polarizados repugnante, ¿verdad? Entonces dice: los errantes creyeron que una forma de búsqueda del amor que estuviera más orientada hacia la sabiduría podría resultar más atractiva para los que permanecían en la oscuridad. Primero, una entidad comenzó su trabajo. Pronto la segunda halló a la primera. Estas entidades habían acordado servir juntas y así lo hicieron, glorificando al Creador, pero no como en principio habían pretendido. A su alrededor no tardaron en congregarse los que encontraron fácilmente creíble que una serie de conocimientos y de destrezas específicas le harían avanzar hacia el Creador. Y voy a repetir: a su alrededor no tardaron en congregarse los que encontraron fácilmente creíble que una serie de conocimientos y de destrezas específicas le harían avanzar hacia el Creador, ¿verdad? Ese no es el camino. La finalidad de todo ello fue la graduación a cuarta densidad negativa de los errantes, que tenían gran carisma, como también profundizar algo más en el elemento de polaridad negativa de los no polarizados positivamente del planeta Venus. Como tal, no hubo cosecha negativa. Y dice el introductor: ¿cuál fue la razón para que llegaran estos dos errantes? ¿Eran hombre y mujer? Y dice Ra: todos los errantes vienen para ayudar a servir al Creador, cada uno a su propio modo. Los errantes de los que hemos hablado encarnaron efectivamente como hombre y mujer, pues ese es, con diferencia, el sistema más eficaz de asociación. Dice el introductor: conjeturando, ¿no será una de esas entidades las que nos ha acompañado durante un tiempo? Y Ra le dice que no. Voy a marcar esta parte porque es muy interesante, hablando de la polarización, hablando de cómo en un planeta como Venus, en la época donde Ra participó de la tercera densidad, un planeta lleno de amor, como todavía estas dos entidades logran entonces polarizarse negativamente. Dice el introductor: por lo que decís, deduzco que estos errantes llegaron a la tercera densidad de Ra positivamente para sembrar una mayor sabiduría en lo que ellos veían como una abundancia excesiva de compasión en la cultura de Ra. ¿Es así? Y Ra le dice: no es correcto, pues antes de encarnar el deseo de estos errantes era únicamente servir al prójimo. La pregunta es correcta desde el punto de vista de los errantes en esa encarnación concreta.
Dice el introductor, no puedo entender por qué iban a pensar que un planeta que evolucionaba tan bien como la población de Venus, según tengo entendido, necesitara errantes para ayudar en la cosecha. ¿Ocurrió en los primeros estadios de la tercera densidad de Ra? Y Ra dice, ocurrió en el segundo ciclo de 25.000 años. Tuvimos una cosecha aproximada de 6 entre 30 millones de complejos. Tuvimos una cosecha aproximada de 6 entre 30 millones de complejos mente, cuerpo, espíritu, lo que representa menos del 20%. 6 entre 30 millones, no creo que sea el 20%. Tuvimos una cosecha aproximada de 6 entre 30 millones. Me imagino que sea entonces 6 millones. O sea, de 6 millones entre 30 millones, entonces eso sí representa el 20%, ¿verdad? No son 6, solo 6 personas, sino son 6 millones entre 30 millones. Los errantes son siempre atraídos a cualquier porcentaje que todavía no ha polarizado y llegan cuando se produce un llamamiento, que lo hicieron los que no habían polarizado positivamente como tal, pero no deseaban hacerlo y aspiraban a la sabiduría, sintiendo la compasión del prójimo en Venus como autocomplacencia o lástima hacia el prójimo. Dice el interrogador, ¿cuál fue la actitud de estas dos entidades tras graduarse a la cuarta densidad negativa y cuando, una vez levantado el velo, se dieron cuenta de que habían cambiado de polaridad? Y Ra le dice, quedaron desconcertadas, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos a cuarta densidad, cuando llegamos a ese momento, entonces finalmente el velo se retira. Cuando el velo se retira, todo se sabe de otra manera, ¿no? Entonces quedaron desconcertadas sabiendo que cambiaron de polaridad. Dice el introductor, después, ¿continuaron en el empeño de polarizar negativamente para una cosecha de quinta densidad negativa o tomaron otro camino? Dice Ra, trabajaron con la cuarta densidad negativa por cierto tiempo hasta que, en ese marco, los patrones del yo aprendidos previamente fueron recaptados y la polaridad fue revertida de nuevo, no sin grandes esfuerzos, pues hubo un gran trabajo de cuarta densidad positiva que recuperar. O sea que el hecho de que hagamos una elección ahora en tercera densidad, ya estamos en la transición, pero bueno, no significa que tengamos que mantenernos en esa polaridad. Se puede cambiar por lo que vemos aquí, ¿no? Y quizás muchos han venido al planeta Tierra viendo cuál es el gran potencial de polaridad que existe aquí para cambiar a polaridad positiva o para cambiar a polaridad negativa. Dice el interrogador, ¿cómo conoce Ra esa información? ¿Por qué medios sabe la orientación exacta de esas dos entidades en cuarta densidad negativa? Y dice Ra, estas entidades se unieron a Ra en la cuarta densidad positiva durante una parte del ciclo que experimentábamos en aquel entonces. Y recordemos que en la cuarta densidad nosotros formamos una conciencia colectiva, no un inconsciente colectivo como tiene la humanidad en tercera densidad, ¿no? Por eso ellos saben de todo el resto. Dice el interrogador, supongo entonces que se unieron tardíamente, ¿es así? Y dice Ra, sí. El interrogador dice, no pretendía desviarme tanto de mi dirección original, pero creo que algunas de estas digresiones son clarificadoras y ayudarán a comprender los mecanismos básicos de la evolución que tanto nos interesan. Por supuesto que me parece sumamente importante esta información de entender justamente cuál es nuestro trabajo aquí, cuál es el trabajo del alma, del espíritu en la encarnación. Y dice el introductor diciendo, Ra ha dicho que los arquetipos son útiles cuando se emplean de manera controlada. ¿Podríais dar un ejemplo de lo que entendéis por emplear un arquetipo de manera controlada? Y dice Ra, lamentamos decir que esta va a ser la última cuestión que tenemos. El uso controlado de los arquetipos es el que se realiza en el interior del yo, para la polarización del yo y para beneficio del yo. Si es de polaridad negativa o del prójimo, si es de polaridad positiva, a los niveles más sutiles.
Tened en cuenta en todo momento que la mente arquetípica es una parte de la mente profunda y que da forma a los procesos del pensamiento. Cuando el arquetipo se traduce sin tener en cuenta la propiedad mágica en los actos cotidianos manifestados en un individuo, puede producirse las mayores distorsiones. Entonces, cuando el arquetipo, y lo voy a leer para mí porque no lo capté completamente, cuando el arquetipo se traduce sin tener en cuenta la propiedad mágica en los actos cotidianos manifestados de un individuo, puede producirse las mayores distorsiones y una grave transgresión del libre albedrío de otros. Esto es más aceptable para la entidad de polaridad negativa, aunque los complejos mente, cuerpo, espíritu y negativos de polaridad más esmerada también prefieren trabajar con un instrumento finamente sintonizado. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve para esta sesión de trabajo? Dice el introductor, simplemente diré que creo que una cosecha de polaridad negativa es posible con menos negatividad en un entorno como el de Ra, que en un entorno como el que tenemos aquí en este momento, y también voy a preguntar si hay algo que podamos hacer para facilitar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo. Y dice Ra, en primer lugar, los requisitos de la cosecha están establecidos. No obstante, es más fácil servir al yo completamente o casi si existe poca resistencia. Claro, entonces en Venus existía muy poca resistencia para aquellos que querían servir al yo, entonces era como un festín, como un buffet, ¿verdad? Dice, en cuanto a los cuidados del instrumento, sugerimos una nueva manipulación de la parte dorsal y habla de los masajes, ¿verdad? Y se despide. Pasamos a la sesión 90 del 19 de junio de 1982, página 149 de 259 de este libro número 4. Dice Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Como siempre, pregunta acerca del estado del instrumento y el instructor le pregunta, ¿podéis indicar la situación actual respecto a nuestros compañeros de cuarta y quinta densidad? Y le contesta, dice, el conjunto de compañeros de cuarta densidad acompaña a vuestro grupo. El amigo de quinta densidad trabaja exclusivamente en su propia densidad en esta confluencia de espacio-tiempo. O sea que están atendidos por los de cuarta densidad, no por el de quinta. Dice el interrogador, ¿por qué medios estas entidades particulares de cuarta densidad pasan desde su punto de origen a nuestra posición? Y dice, esta es una pregunta interesante también. A ver, ¿qué métodos se utilizan para alcanzarlos a ellos desde la cuarta densidad a la tercera densidad? Y dice, el mecanismo del llamamiento ha sido abordado previamente. Cuando se produce una distorsión que puede tener connotaciones negativas, se produce ese llamamiento. Por otra parte, la luz de la que hemos hablado, que emana del intento de servir al prójimo, en un sentido bastante claro y lúcido, es otro tipo de llamamiento, pues representa algo que ha de ser equilibrado mediante la tentación. En tercer lugar, ha habido ciertas aperturas hacia los complejos mente, cuerpo, espíritu de este grupo que se han hecho accesibles a vuestros compañeros de quinta densidad, ¿verdad? Entonces, importante, la luz brilla y por aquí viene el que viene a ser el equilibrado, ¿verdad? Todo está en equilibrio, entonces se ofrece la tentación. Mucho de esto hay en las religiones, ¿no? También, interpretado de otra manera. Esta es la parte científica entendible de cómo se produce el proceso de ascensión del espíritu y por qué la densidad, la tentación aparece, ¿verdad? Dice el interrogador, en realidad, la pregunta que quería hacer era, ¿cómo llegan hasta aquí? ¿Qué medios de desplazamiento les traen aquí? Y dice Ra, el mecanismo del llamamiento, el movimiento se lleva a cabo como esperáis, esto es, las entidades se encuentran bajo vuestra influencia planetaria y después de haber atravesado la red de la cuarentena, son libres de responder a tal llamamiento. Las tentaciones las ofrecen las entidades negativas de lo que llamaríais vuestros planos interiores. Entidades negativas de vuestros planos interiores. Esos ángeles negros, por llamarlos así, han quedado influenciados por el mal camino del servicio al yo que ofrecieron
los que llegaron atravesando la cuarentena desde antiguo, y de manera muy similar a vuestras presencias angélicas de naturaleza positiva, están listas para desplazarse en pensamiento por los planos interiores de esta influencia planetaria, operando desde el tiempo-espacio al espacio-tiempo, del mundo no manifestado al manifestado. Este es un párrafo muy interesante también, ¿verdad? Se habla mucho de los ángeles caídos y todo este tipo de cosas, y aquí entendemos realmente a qué se refiere, ¿verdad? Entidades del servicio al yo que atravesaron la cuarentena para influenciar al ser humano y quedaron aquí. Dice, las tentaciones las ofrecen las entidades negativas de lo que llamáis vuestros planos interiores. Esos ángeles negros, por llamarlos así, han quedado influenciados por el camino del servicio al yo que ofrecieron a los que llegaron atravesando la cuarentena desde antiguo, y de manera muy similar a vuestras presencias angélicas de naturaleza positiva, están listas para desplazarse en pensamiento por los planos interiores de esa influencia planetaria, operando desde el mundo manifestado al manifestado. Entonces, muy importante esto, quedaron estos amigos aquí, pero también están los positivos que están para ayudar. Dice, el mecanismo de la entidad de quinta densidad va desde una densidad a otra y es de naturaleza mágica. La cuarta densidad en sí misma no es capaz de construir un acceso a la red de energía, pero sí capaz de aprovechar lo que ha quedado intacto. Estas entidades son, de nuevo, entidades de Orión de cuarta densidad, ¿verdad? Son seres de otros planetas, sin misterios, sin fantasmas y monstruitos del universo que nos van a comer crudos, nada de eso. Hay que ir perdiendo el miedo y saber que estos son entidades, seres de otro planeta, iguales que nosotros, que están en un camino de evolución, están luchando o empujando por ese camino que quieren lograr, y todo es un balance, ¿verdad?, entre el servicio del yo y el servicio al prójimo. Al entender cómo funciona todo esto, se terminan los miedos y misterios, ¿verdad? Todas esas pinturas oscuras y negativas que vemos en muchos museos alrededor del mundo, de estos ángeles negros, de estos demonios y todas estas cuestiones, nada que ver. En definitiva, son seres de otros planetas, seres de otras realidades, también del mundo no manifestado, del mundo espiritual, como decimos, pero no hay mayor misterio que eso, ¿verdad? Dice el interrogador, antes habéis dicho que las entidades de quinta densidad guardan cierta semejanza con aquellos de nosotros en tercera densidad sobre el planeta Tierra, a diferencia de los de cuarta densidad. ¿Podéis describir a las entidades de cuarta densidad y decir por qué no se parecen a nosotros? Y dice Ra, la descripción debe moderarse en virtud de la ley de la confusión. La razón para la variedad de los denominados vehículos físicos es producto de la herencia variada de formas vehiculares físicas de segunda densidad. Y lo voy a traducir. Hay seres en el universo que son absoluta y completamente iguales a nosotros, en realidad nosotros iguales a ellos, ¿verdad? Por la manipulación genética que tuvo aquel primer humano que existía en este planeta. Y aquí lo que está diciendo acerca de la diferencia entre los vehículos físicos se da debido a la evolución de la segunda densidad. Si en la segunda densidad de algún planeta, debido a las condiciones de ese planeta, el ser que avanzó más fue el tipo felino, entonces cuando haya una cosecha o cuando todo vaya evolucionando, normalmente el felino se va a convertir en un ser humanoide, ¿verdad? Pero todavía felinesco, por decirlo de alguna manera. Si las condiciones del planeta hicieron que a través de la evolución de sus miles de millones de años el animal en segunda densidad que se adaptó mejor fue el tipo reptiloide o reptiliano, entonces en la medida que continúa la evolución a la tercera densidad, el vehículo físico en ese planeta va a ser del tipo reptiloide, y así sucesivamente con cuanto, quién sabe, animales de segunda densidad que fueron avanzando tercera, cuarta y quinta densidad, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia en la cuestión física en realidad, ¿verdad? Y nada más.
Dice el proceso de lo que llamáis evolución física continúa siendo predominante en cuarta densidad. Solo cuando los caminos de la sabiduría han comenzado a refinar el poder de lo que podríais llamar el pensamiento, es cuando la manifestación de la forma del complejo físico se somete poco a poco a la dirección de la conciencia, ¿verdad? En definitiva, ya desde cierto punto de evolución, y aquí lo habla de la quinta densidad, ya la sabiduría es la que manifiesta, el complejo físico se somete, dice, poco a poco a la dirección de la conciencia, ¿verdad? Dice el introductor, me pregunto, ¿por qué la población de este planeta se asemeja en este momento a las entidades de quinta densidad? Si lo entiendo correctamente, el proceso de evolución suele producirse de forma que la entidad de tercera densidad se parece a la entidad de la que evolucionó en segunda densidad. Después, esa apariencia se refina en cuarta densidad y de nuevo en la quinta, llegando a la apariencia de la población de este planeta en tercera densidad. Creo que este planeta se ha adelantado a sí mismo en cuanto a la apariencia de su complejo mente, cuerpo, espíritu o complejo corporal. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Entonces lo que le está diciendo es que nosotros, según el punto de vista del interrogador, nos adelantamos porque se dio el ejemplo de que nos parecimos más a lo de quinta densidad. A ver por qué. Dice Soy Ra, la pregunta parte de una concepción errónea. ¿Deseáis que la comentemos o preferís volver a plantearla? Y dice el interrogador, si es posible, comentad mi concepción errónea. Y Ra le dice, en quinta densidad, la manifestación del complejo físico queda cada vez más bajo el control del complejo de la mente consciente. Por eso hoy en día nuestra mente también afecta mucho a nuestra fisicalidad, ¿no? Dice, por tanto, la entidad de quinta densidad puede disolver una manifestación y crear otra diferente. En consecuencia, la elección de una entidad o complejo de entidades de quinta densidad que deseen comunicarse con vosotros tendría que asemejarse a vuestros vehículos del rayo amarillo, los complejos físico-químicos. Entonces ellos pueden, como hablábamos anteriormente, manifestar un cuerpo y para comunicarse con nosotros van a manifestar un cuerpo parecido al nuestro. Por ahí, aquí creo que viene el asunto, ¿verdad? Entonces cuando estos seres de quinta densidad y para arriba quieren comunicarse con nosotros, van a manifestar un tipo de cuerpo parecido al nuestro para que haya un entendimiento mejor, ¿verdad? Dice el interrogador, comprendo. Muy esquemáticamente, si tuvieras que desplazar a una entidad de tercera densidad de otro planeta a este planeta, ¿qué porcentaje de entre todas las que conoce Ra tendría un aspecto bastante semejante a las entidades de la Tierra como para pasar desapercibidas entre la multitud? Y Ra dice, quizás el 5%. ¿El 5% de qué? ¿De nuestra galaxia? ¿O de todo el universo? Vamos a ver si lo pregunta el interrogador. Pero ya vemos, ¿no? Existen un gran porcentaje, el 5% de miles de billones es un gran número, ¿no? Hay un gran número de razas que podrían pasar desapercibidos caminando entre nosotros. Dice el interrogador, entonces existe una variación extrema en las formas que adopta el vehículo físico de tercera densidad en todo el universo. Supongo que esto ocurre también en cuarta densidad. A ver, de nuevo, entonces existe una variación extrema. Existe una variación extrema en las formas que adopta el vehículo físico de tercera densidad de todo el universo. Supongo que esto ocurre también en cuarta densidad. Voy a subrayar aquí esto que leímos anteriormente. Interesante todos estos conceptos que estamos manejando hoy. Dice Ra, así es, con respecto, ¿verdad?, a la gran variedad de vehículos físicos. Dice, os recordamos que existe una gran distancia teórica entre esperar que las criaturas de una creación infinita sean muy similares a uno mismo y observar los signos de lo que podría llamarse humano, que denotan las características de tercera densidad de conciencia de sí mismo, el emparejamiento, los grupos sociales, las razas y los medios característicos de utilizar la conciencia de sí para refinar y buscar
la significación del entorno. Entonces, recordemos que nuestra raza es un experimento de manipulación genética, y en nuestro ADN existe ADN de muchas razas, ¿verdad? Dice el interrogador, según el conocimiento que tiene Ra de las formas físicas de tercera densidad, ¿qué porcentaje tendría suficiente semejanza con las formas físicas de este planeta? De forma que las consideraríamos entidades humanas, aunque fueran algo diferentes. Esto debe entenderse en sentido muy general, pues mi definición es también muy general, dice el interrogador. Vamos a ver de nuevo, ¿no? Dice Ra, ese porcentaje sigue siendo pequeño, quizás de un 13 a un 15%, debido a la capacidad de distintas formas de vida de segunda densidad de llevar a cabo todas las funciones necesarias para el trabajo de tercera densidad. Así, ser observado sería un comportamiento indicativo de la conciencia del yo y de una interacción resuelta en el ambiente sensible que rodea a la entidad, más que las características que sugieren normalmente a vuestros pueblos la condición humana de vuestra forma física de tercera densidad, ¿verdad? Claro, yo creo que el interrogador se refiere más a la forma física en sí. Dice el interrogador, en la siguiente línea de preguntas voy a tratar de relacionar las creaciones de los distintos logos y el uso original de un sistema de arquetipos en su creación. Y os pido disculpas por mis limitaciones, pues es algo que me resulta muy difícil. Para este logos particular en el comienzo, antes de que creara la primera densidad, y pregunta, ¿el sistema arquetípico que había escogido incluía las formas que evolucionarían en tercera densidad? ¿Guardaba ello alguna relación con el concepto arquetípico? Estamos hablando entonces del inicio de la creación, por lo menos de este logo, ¿verdad? De esta galaxia. Dice Ra, la elección de la forma precede a la formación de la mente arquetípica. Cuando el logos crea su plan evolutivo, entonces se reviste la forma escogida. Dice el interrogador, ¿hubo alguna razón para escoger las formas que han evolucionado en este planeta? En caso afirmativo, ¿cuál es la razón? Dice Soy Ra, no estamos del todo seguros de por qué nuestro logos y algunos otros logos cercanos que florecieron aproximadamente en el mismo espacio-tiempo escogieron la forma bípeda erecta de los simios de segunda densidad. ¿Verdad? Vamos a ir despacito entendiendo lo que dice aquí, ¿verdad? Aquello de que Dios agarró un pedacito de arcilla y nos creó y sacó la costillita, y eso como que ya no nos sirve, ¿verdad? Nuestra suposición, que compartimos con vosotros, que seáis conscientes de que se trata de una mera opinión, es que nuestro logos tenía interés, digamos, en intensificar todavía más el proceso de velado, ofreciendo a la forma de tercera densidad la probabilidad casi completa para el desarrollo de la palabra, que adquiriría total prioridad sobre la comunicación de conceptos o telepatía. Igualmente, suponemos que el pulgar oponible se consideró un medio excelente para intensificar el proceso del velado, para que en lugar de redescubrir los poderes de la mente, la entidad de tercera densidad, gracias a la forma de su manifestación física, se viera atraída hacia la elaboración, la aprehensión y el uso de herramientas físicas. Estamos viendo cómo la conciencia creadora de esta realidad, el logos, el sol central de la galaxia, a su vez a través de los otros sublogos, en nuestro caso sistema solar, el sol, crearon esta experiencia pensando, teniendo en cuenta todas estas condiciones, ¿verdad?, que produce el pulgar. Hay seres en el universo que no tienen el pulgar, algunos tienen 3 dedos así a lo largo y nada más, ¿verdad? Entonces, la fisicalidad el logos la va modificando por con ciertas intenciones, y aquí lo vemos bien claro. Dice el interrogador, supongo entonces que el sistema de arquetipos se concibió para ampliar todavía más esos principios particulares. ¿Es así? Dice Ra,
La formulación es errónea, no obstante, es cierto que las imágenes de la mente arquetípica son fruto de las manifestaciones de la forma física de tercera densidad del logos, que ha creado esa oportunidad particular de evolución. Y dice el interrogador: entonces, tal como lo entiendo, los arquetipos son tendencias de una naturaleza muy fundamental que, en virtud del libre albedrío, generan las experiencias de cada entidad. ¿Es así? Acá voy a subrayar para que vayamos entendiendo qué son estos arquetipos, ¿verdad? Naturaleza muy fundamental en que, en virtud del libre albedrío, generan las experiencias de cada entidad. Dice Ra: la mente arquetípica forma parte de la mente que informa toda experiencia. Recordad la definición de la mente arquetípica como depositaria de los refinamientos tendentes a la mente cósmica o global, realizados por este logo particular y peculiares de él. Puede pues considerarse como una de las raíces de la mente, no la más profunda, pero ciertamente la más informativa en algunos aspectos. La otra raíz de la mente que cabe recordar es la mente racial o planetaria, que da forma igualmente hasta cierto punto a las conceptualizaciones de cada entidad. Dice el interrogador: ¿en qué punto del proceso evolutivo la mente arquetípica tiene sus primeros efectos sobre la entidad? Y dice Ra: la mente arquetípica cobra sentido en el momento en que una entidad, ya sea accidentalmente o por su propia intención, refleja un arquetipo. Por tanto, la activación aleatoria de las resonancias de los arquetipos se inicia casi inmediatamente en la experiencia de tercera densidad, mientras que el uso disciplinado de esta herramienta evolutiva interviene mucho más tarde en el proceso, ¿verdad? Entonces, al principio se da de manera casual, fortuita. Sin embargo, a medida que vamos entrando en el proceso y avanzando, vamos utilizando la herramienta de los arquetipos de manera más consciente para nuestro avance evolutivo. Dice el interrogador: ¿qué objetivo último tenía este logos al elaborar la mente arquetípica como lo hizo? Y no me canso de repetir, creo que alguien me dijo una vez, pero me repetís mucho las cosas. Sí, porque esa es la manera que el adulto aprende, muchas veces tras la repetición de los conceptos, por lo menos este adulto. Dice Ra: cada logos desea crear una expresión más elocuente de la experiencia del creador por el creador. La mente arquetípica pretende reforzar su capacidad de expresar al creador en patrones comparables a la cola desplegada del pavo real, donde cada faceta del creador se expresa de manera vívida, erguida y resplandeciente de belleza. Estos ejemplos que da son fantásticos. El interrogador dice: ¿Ra tiene conocimiento de la mente arquetípica de algún otro logos aparte del que experimentamos nosotros? Y dice Ra: hay entidades de Ra que han servido como errantes para entidades en otros logos. La experiencia ha sido extraordinaria para las capacidades intelectuales e intuitivas, pues cada logos establece una experiencia suficientemente diferente de todos los demás como para que las sutilezas de la mente arquetípica de otro logos resulten más oscuras a los complejos mente, cuerpo y espíritu en resonancia con él. Dice el interrogador: parece ser, al menos a mí me lo parece, que este logos ha creado un gran porcentaje de entidades cuya distorsión es hacia la guerra. Han existido las experiencias de Maldek y de Marte. Creo que de eso lo hablamos en el libro 1 o 2. Para los que están tomando la lectura desde este momento, hay mucho material en las lecturas anteriores para recorrer antes de avanzar en este material. Dice: han existido las experiencias de Maldek y de Marte, y ahora de la Tierra. Parece que Venus fue la excepción a la norma bélica. Habla el interrogador, ¿verdad? Y pregunta: ¿es correcto lo que digo? ¿Acaso se previó y se planificó así la construcción de la mente arquetípica? Posiblemente no con vistas a la guerra tal como la hemos experimentado, sino a la acción
de extrema polarización en la conciencia. Y dice Ra, es correcto que el Logos diseñó su experimento, y voy a repetir, y se pueden reír del otro lado también, es correcto que el Logos diseñó su experimento para tratar de alcanzar las mayores oportunidades posibles de polarización en tercera densidad. No es correcto que los tipos de guerra específicos de vuestra experiencia hayan sido planificados por el Logos. Esta forma de expresión de hostilidad es un resultado interesante y por lo visto concomitante con la capacidad de fabricar utensilios. La elección del Logos de emplear una forma de vida con pulgar prensil es la decisión a la que puede remontarse este tipo de actividad bélica. Bueno, ya a ver entonces que el dedito pulgar en algún sentido es el que nos llevó a tanta violencia. Bueno, a ver, dice el interrogador, nuestro Logos esperaba generar una cosecha positiva y negativa de cada densidad, desde la tercera a la sexta, como la forma más eficiente de generar experiencia que le fuera conocida en el momento de su elaboración de este sistema evolutivo. Era una pregunta y Ra le dice que sí. Entonces, era lo que esperaba el Logos, generar una cosecha positiva y negativa desde la tercera a la sexta densidad, como forma eficiente de generar experiencia que le fuera conocida en el momento de su elaboración. Y Ra le dice que sí. El interrogador dice entonces, ¿es posible que se haya integrado en la base de los arquetipos el mecanismo para crear la polarización en la conciencia para el servicio al prójimo y el servicio al yo? De hecho, ¿es así? Y Ra le dice, sí. Observaréis las numerosas predisposiciones innatas que indican la posibilidad de que una vía sea más eficaz que la otra. Esa fue la intención del Logos. Y dice el interrogador, entonces, ¿queréis decir que una vez que se reconoce el camino, la entidad polarizada, ya sea positiva o negativamente, puede hallar indicaciones a lo largo de su camino respecto a la eficacia del mismo? ¿Es así? Y Ra le dice, lo que decís es correcto en sí mismo, pero no reitera lo que hemos dicho nosotros. Sugerimos que en la confluencia de experiencia de cada entidad en su entorno de segunda densidad y en las raíces de la mente, se han integrado las predisposiciones que indican al ojo observador cuál es el más eficiente de los dos caminos. Digamos, por la falta de un adjetivo más preciso, que este Logos tiene una inclinación a la bondad. No sé por qué saca esa conclusión, no entendí lo anterior, pero bueno, seguimos. Dice el interrogador, entonces, ¿queréis decir que se ha sugerido de forma subliminal a la segunda densidad que el camino más eficaz es el del servicio al prójimo? ¿Me equivoco? Y dice Ra, no hemos dicho cuál es el camino más eficaz, sin embargo, vuestra suposición es correcta, pues habéis examinado cada vía detenidamente en preguntas anteriores, ¿verdad? Entonces, acá sí, hay un mensaje subliminal desde la segunda densidad en el que se indica que el camino más eficaz es el camino del servicio al prójimo. Pero también se nos ha dado libre albedrío y cada uno puede elegir el camino que quiera. Dice el interrogador, ¿podría ser esa la razón de la mayor cosecha positiva? Sospecho que no lo es, pero ¿existirían logos que rinden un mayor porcentaje de cosecha negativa porque esa es su predisposición? Y dice Ra, no. Han existido logos con mayores porcentajes de cosecha negativa, pero los mecanismos de la predisposición no pueden alterar los requisitos para alcanzar la aptitud para la cosecha en sentido positivo o negativo, ¿verdad? Dice, existen logos que han ofrecido un contexto neutral de polarización, pero este logos prefirió no hacerlo así, sino, dice, este logos no prefirió hacerlo así, sino permitir que fuera más visible el amor y la luz del infinito creador, tanto interna como exteriormente, y accesibles a las sensaciones y conceptualizaciones de los complejos mente, cuerpo, espíritu,
cuya experiencia está bajo su responsabilidad. Dice el interrogador: ¿hubo otras circunstancias, predisposiciones, consecuencias o planes establecidos por el Logos, aparte de los que ya hemos comentado, para la evolución de todas sus partes a través de las densidades? Y Ra le dice que sí. El interrogador le pregunta: ¿cuáles? Vamos a ver si puedo pasar la página. Dice Ra: una más. Esto es la permeabilidad de las densidades, de forma que pudiera existir la comunicación de una densidad a otra y de un plano a otro, o de una subdensidad a otra subdensidad. Entonces, esta comunicación que existe entre densidades es también producto de la intención del creador o logos en general. Y a veces quiero expresar o llamar al logos como Dios, pero no es el caso en particular, ¿verdad? A veces quiero decir la palabra para que nos podamos entender más, porque tenemos un concepto de Dios, pero nuestro logos principal, el sol central de la Vía Láctea, que es el creador de toda esta experiencia manifestada, no es Dios. Dios, como lo hemos hablado anteriormente, es todo lo que existe, todo lo que es, y la Vía Láctea, esa inmensa conciencia que es capaz de manifestar en el plano físico una galaxia entera y crear todas estas experiencias que vemos acá, es una célula del creador, ¿verdad? Una célula un poquito más grande, por supuesto. Y nosotros somos parte de todo eso, y Él es parte de todo lo otro, y todo está conectado. Y esa es la ley del uno. Dice el interrogador: entonces, tal como veo el plan de la evolución de este logos, se planificó para crear una experiencia tan vívida como fuera posible, pero también que dispusiera de informaciones respecto al infinito creador y que fuera capaz de acelerar el proceso en función de la voluntad, debido a la permeabilidad de las densidades. He cubierto con precisión el plan general de este logos respecto a su evolución. Y dice Ra: con la excepción de los actos del yo no manifestado y las acciones del yo con el prójimo, se ha cubierto razonablemente bien. Entonces, lo que pone aquí es una idea bastante razonable de cuál es la intención en la creación de este logos para esta realidad. Dice el interrogador: entonces, el gran mecanismo establece los caminos y la propia esencia de la experiencia para la que tengamos efectivamente la experiencia de la mente arquetípica y de los arquetipos. Y voy a volver a lo anterior, a la frase que dijo el interrogador. Dice: entonces, tal como veo el plan evolutivo de este logos, se planificó para crear una experiencia tan vívida como fuera posible. Una experiencia tan vívida como fuera posible. Estamos viviendo una experiencia material manifestada y la vivimos con mucha intensidad porque esa es la intención. Pero nosotros no somos este cuerpo material, ¿verdad? El espíritu que nosotros realmente somos quiere esta experiencia, está atraído por esta experiencia material, y nos manifestamos en estos cuerpos manifestados justamente por el rayo amarillo, por esa energía que todos tenemos, para vivir esta ilusión de materialidad, esta ilusión que ha creado para la evolución del espíritu justamente. Pero es eso, es una manifestación material que sirve para la evolución del espíritu. De la misma manera que las personas van al cine y se sientan, si nosotros ir al cine y sentarnos ahí a ver una película nos generara esa evolución espiritual, bueno, eso es lo mismo. Estamos dentro del cine, dentro de la película creada para esa evolución espiritual en definitiva. Dice el interrogador: entonces, el gran mecanismo establece los caminos a la propia esencia de la experiencia para que tengamos efectivamente la experiencia de la mente arquetípica y de los arquetipos. Y dice Ra: estos recursos forman parte de lo que mencionáis. Dice el interrogador: lo que realmente pregunto es en qué porcentaje aproximado son responsables de ello. Me imagino que habla de los arquetipos. Dice Ra: os pedimos una vez más que consideréis que la mente arquetípica forma parte de la mente profunda. Hay diversas partes de esa mente. La mente puede servir como recurso,
Llamar a la mente arquetípica el fundamento de la experiencia es simplificar en exceso las actividades del complejo mente-cuerpo-espíritu. Tratar vuestra pregunta sobre los porcentajes es, por tanto, suficientemente engañoso para toda forma de respuesta directa, y por lo que os pedimos que reformuléis la pregunta. Dice el interrogador, de acuerdo, no creo que fuera una muy buena pregunta de todas formas. Y continúa, dice, cuando Ra planeó inicialmente ayudar a los egipcios en su evolución, ¿cuál fue el primer concepto, así como el segundo y el tercero, si es que podéis enumerarlos, que Ra deseó comunicarles? En otras palabras, ¿cuál fue el plan o calendario lectivo de Ra para instruir a los egipcios sobre todo aquello necesario para su evolución? Vamos a ir subrayando esto también. Vamos a ver qué contesta. Dice, soy Ra. Acudimos a vuestros pueblos para enunciar la ley del uno. Deseábamos inculcar a los que quisieran aprender la unidad que en la unidad toda la paradoja encuentra solución. Todo lo que se ha dañado puede repararse. Todo lo que se ha olvidado vuelve a salir a la luz. No teníamos un plan de enseñanza, como decís, pues nuestra intención, cuando caminábamos entre vuestros pueblos, era manifestar lo que habían solicitado los discípulos instructores a los que habíamos acudido. Sabemos que esta particular línea de preguntas, esto es, la naturaleza y la arquitectura de la mente arquetípica, ha causado que el interrogador trate infructuosamente de determinar por sí mismo la importancia relativa de estos conceptos. No podemos aprender a enseñar en lugar del otro, ni tampoco quisiéramos apropiarnos de esta oportunidad que se os ofrece. No obstante, podemos hacer algunos comentarios. El adepto, continúa diciendo, ha trabajado ya mucho, no solamente sobre los centros energéticos, rojo, naranja, amarillo y verde, sino también en la apertura del azul y del índigo. Llegados a este punto, los arquetipos funcionan como la gran base o el pedestal de una estructura o estatua que mantiene el complejo mental viable, equilibrado y disponible como resultado cada vez que se recurra a él. Hay un punto en que el adepto emprende su trabajo. En ese punto es útil una consideración clara y consciente de la mente arquetípica. Entonces, si me preguntan a mí, de estos arquetipos de la mente me enteré hace muy poco y no creo estar trabajando de manera consciente en estos arquetipos, ¿verdad? Ya que para mí también es una experiencia nueva. Lo que no quita que no hayamos estado trabajando a lo largo de todos estos arquetipos, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? El hecho de que no sepamos que están allí no significa que no hayamos trabajado en ellos o en alguno de ellos ya hasta ahora. Dice el interrogador, tengo una observación sobre el arquetipo número 1, realizada por el nombre, bueno, alguien hizo la pregunta, y solicito que Ra la comente. Dice, voy a leerla. La matriz de la mente es la mente consciente. Esta es la carta número 1. Vamos a ver qué es lo que dice esta persona, qué es lo que cree que es. Dice, la matriz de la mente es la mente consciente, mantenida por el poder del espíritu, como simboliza la estrella que fluye hasta ella a través de la mente subconsciente. Contiene la voluntad representada por el centro de poder en la mano del mago. Toda la creación se ha elaborado por medio del poder de la voluntad dirigida por la mente consciente del mago, y el pájaro en la jaula representa la ilusión en la que parece estar atrapado el yo. El mago representa la masculinidad o el resplandor del ser manifestado como la creación a través de la cual se desplaza toda entidad. Vamos a ver qué contesta Ra al respecto de la afirmación de esta persona. Dice, como este instrumento se fatiga, no vamos a entablar un comentario extenso. Os pedimos que esta serie de observaciones se repita al inicio de la sesión. Aconsejamos que cada concepto se comente separadamente o, si puede ser,
que un par de conceptos se relacionen entre sí en el complejo conceptual. Este trabajo es lento, pero permitirá facilitar la elaboración futura de complejos de conceptos. Y continúa diciendo, si tuviéramos que responder a las observaciones tal como la habéis leído en este espacio-tiempo, debería dedicarse tanto espacio-tiempo a la aclaración de diversos conceptos como al desarrollo de lo que han sido percepciones muy juiciosas. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve? En definitiva le está diciendo que la percepción es bastante acertada, ¿no? Y le pregunta si hay algo que hacer por el instrumento. Como siempre, se despide. Dice, ahora os dejo gozando del amor y la luz del infinito Creador. Id pues y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador, Adonai. Así termina la sesión número 90 y aquí vamos a dejar la lectura para mañana en lo posible o cuando llegue a mi próximo destino, que va a ser la Ciudad de México. Voy a anunciar entonces la próxima lectura. Ni bien llegue, me doy un bañito y estoy con ustedes de vuelta. Les mando un abrazo, gracias por estar aquí. Voy a leer los mensajes si es que hay alguno. A ver, empezando por aquí, ya saludé a Matías, a Verónica. Hola a todos, Natalia, Ninoska. Hola, hola. Bendiciones, buena jornada. Dice Dimple was here. Hello Dimple. Claudia también. Ana Elena anda por aquí. Buen día, buen día. María Carvalho y Gabriela Olivera, ¿cómo están? Entonces, recuerden, es muy bueno formar un grupo de trabajo con los que puedan compartir esta información, con los que puedan sentarse a hacer una meditación en grupo. Bueno, nosotros somos un grupo de trabajo, hemos formado un grupo de trabajo y lo estamos haciendo. Pero es bueno que busquen a esas personas que están a su alrededor dispuestas a seguir ese camino para que produzcan entonces mejores resultados en general. Les mando un abrazo, que pasen bien. Nos vemos mañana si es posible, ni bien llegue. Hello Paul. Matías dice, ¿el logos tiene polaridad? Qué buena pregunta. El logos no tiene polaridad. No tiene polaridad porque en la densidad que se encuentra, ya para manifestar una conciencia tan elevada, ya dejó el concepto de polaridad, de bueno o malo. Recordemos que el concepto de polaridad se termina en la sexta densidad, por lo que tengo entendido de estas lecturas, y es ahí que se entiende todo lo que sucede por debajo y se permite que ocurra, ¿verdad? Por eso entonces tantos seres con tanto poder que pueden hacer tantas cosas permiten que ocurran estas guerras y permiten que ocurran estas hambrunas, y nosotros nos quejamos y levantamos nuestro puño a Dios y decimos ¿por qué permites esto? Y bueno, ahora ya lo vemos por qué lo permiten, ¿verdad? Porque es nuestro libre albedrío, porque es como se ha generado esta experiencia para que cada uno encuentre su camino, tome su decisión y continúe en ese camino de polarización. Pero en el momento de que llega la conciencia a ser de un nivel tan grande como para poder generar o manifestar una galaxia entera, ya ese camino de polaridad se dejó de lado. ¿Llegaste a la hora de la lectura? Sí, bastante a la hora de la lectura. María, gracias, dice Verónica, gracias también. Les mando un beso. Si no hay más preguntas, que pasen bien. Y si mañana quieren plantear alguna otra pregunta, nos estaremos viendo y ya la pueden dejar preparada para plantearla aquí. Chao, chao.